Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las historias que dan vueltas alrededor de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación, un auténtico misterio que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el enigmático incidente del misterio en el coche. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. ¿Qué pasó exactamente con Kerem Bürsin y Hande Erçel en ese coche? Esa es la pregunta que ha estado rondando en la mente de muchísimos fans. Como saben, Kerem y Hande, quienes protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, han mantenido una relación que ha sido objeto de constante atención mediática. Si bien en su momento confirmaron su noviazgo, las cosas han estado un poco nebulosas últimamente. Y este incidente del coche ha añadido aún más leña al fuego de las especulaciones. Verán, hace poco unas imágenes capturaron a Kerem y Hande saliendo juntos de un mismo coche. Hasta aquí quizás digan, ¿cuál es el misterio? Bueno, la clave está en el contexto y en los detalles que rodearon este avistamiento, que han llevado a muchos a preguntarse si este encuentro significaba una reconciliación, un simple reencuentro casual, o algo completamente diferente. Según los reportes y las imágenes que circularon, el incidente ocurrió en las calles de Estambul. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar a Kerem y Hande saliendo de un vehículo. La forma en que lo hicieron, la aparente cercanía, o quizás la sorpresa del encuentro, fue lo que desató la ola de preguntas. No se trata solo de verlos juntos, sino de las implicaciones que esto podría tener en su vida personal y en su relación con los fans que los han seguido tan de cerca. Para muchos esta pareja representa una historia de amor de cuento de hadas, y cualquier indicio de que las cosas podrían estar cambiando o retomando un rumbo se analiza con lupa. Una de las teorías principales que surgieron tras este avistamiento es que podría tratarse de una reconciliación. Recordemos que hace un tiempo se rumoreó con fuerza que Kerem y Hande habían terminado su relación. Estas noticias, aunque nunca confirmadas oficialmente de manera tajante, dejaron a muchos seguidores con el corazón roto. Por lo tanto, verlos salir juntos del mismo coche podría interpretarse como una señal de que están dándose una nueva oportunidad. Podría ser que hayan decidido superar sus diferencias, o que el tiempo los haya unido de nuevo. Es un escenario que muchos fans desearían ver, y estas imágenes alimentaron esa esperanza. Sin embargo, no podemos descartar otras posibilidades. El mundo del espectáculo es complejo y las relaciones entre celebridades a menudo tienen matices que no son evidentes para el público general. Podría ser que Kerem y Hande simplemente sean buenos amigos y hayan mantenido una relación cordial después de su noviazgo. Tal vez se encontraron por casualidad, o quizás tenían algún asunto pendiente que resolver. En el mundo de la actuación, es común mantener buenas relaciones con compañeros de trabajo, incluso después de haber terminado una relación sentimental. La profesionalidad y el respeto mutuo pueden llevar a encuentros como este, que a simple vista pueden parecer más significativos de lo que realmente son. Otra perspectiva a considerar es que este avistamiento podría ser parte de una estrategia de relaciones públicas, aunque esto es más especulativo. A veces las celebridades o sus equipos pueden orquestar ciertos encuentros para generar interés mediático, ya sea para promocionar proyectos futuros o simplemente para mantener su nombre en la palestra. Sin embargo, dado el carácter personal de Kerem y Hande y su aparente discreción en cuanto a su vida privada, esta opción parece menos probable. Ellos generalmente han mostrado ser bastante reservados sobre sus asuntos personales. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen estas dos figuras en sus seguidores. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo actores, son íconos de estilo, figuras inspiradoras y, para muchos, representantes de una pareja idealizada. La química que demostraron en pantalla en Sen Kalkam traspasó la ficción y se convirtió en una conexión muy real para el público. Por eso cada movimiento, cada aparición pública, cada fotografía compartida, es analizada con una intensidad casi académica. Los detalles del incidente del coche también son importantes. ¿Cómo vestían? ¿Qué expresiones tenían en sus rostros? ¿Había alguna tensión visible o, por el contrario, parecían relajados y amigables? Los paparazzi, aunque a veces invasivos, capturan momentos que para los fans son pistas cruciales para armar el rompecabezas. En este caso, las imágenes mostraban a ambos
Yendo del coche y la forma en que se movían, las breves interacciones que se pudieron observar, fueron suficientes para que la especulación se desatara. Algunos medios sugirieron que hubo un gesto de despedida particularmente cariñoso, mientras que otros notaron una actitud más distante. Es importante recordar que la percepción pública de las celebridades está fuertemente influenciada por la narrativa mediática. Las noticias a menudo se centran en lo sensacionalista, y los hechos pueden ser interpretados de diversas maneras para crear una historia más atractiva. En el caso de Kerem y Hande, el misterio en el coche se convirtió en un titular jugoso que alimentó los debates en foros, redes sociales y sitios de noticias de entretenimiento. ¿Podría ser que este encuentro haya sido planeado para generar este tipo de interés? Como mencioné antes, es una posibilidad remota, pero no imposible. Las celebridades son conscientes de su imagen pública y de cómo los medios pueden influir en ella. Sin embargo, la naturaleza generalmente reservada de Kerem y Hande hace que esta hipótesis sea menos plausible que otras. Ellos han navegado por el torbellino de la fama con una cierta elegancia, tratando de proteger su vida privada en la medida de lo posible. Otra pregunta que surge es, ¿cuál es la reacción de los fans ante este misterio? La respuesta es variada, pero predominantemente positiva. Muchos desean ver a esta pareja junta de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Los seguidores de Senkalkam guardan un cariño especial por Kerem y Hande, y cualquier noticia que los involucre de manera positiva es bienvenida. Sin embargo, también hay un sector de fans que respeta su privacidad y entiende que al final del día, son personas con vidas propias, y sus decisiones deben ser respetadas. ¿Qué significado tiene este misterio en el coche a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Si bien las imágenes y los rumores pueden avivar la curiosidad, la verdad sobre la relación de Kerem y Hande solo la conocen ellos mismos. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha demostrado una vez más el gran poder que tienen estas dos estrellas para captar la atención del público y generar un interés genuino en sus vidas. Son figuras que inspiran, que entretienen, y que incluso en los pequeños detalles, logran convertirse en noticia. Hemos visto cómo un simple avistamiento en un coche puede convertirse en un auténtico enigma para los medios y para los fans. Hemos explorado las diferentes teorías, desde una posible reconciliación hasta un simple encuentro amistoso. Lo que está claro es que Kerem Bürsin y Hande Erçel continúan cautivando a su audiencia, y su vida privada, por más que intenten mantenerla bajo perfil, siempre será objeto de fascinación. Para resumir, hoy hemos desgranado el llamado misterio en el coche de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las imágenes y los rumores que surgieron tras este avistamiento, considerando las diversas interpretaciones posibles: una reconciliación, un reencuentro amistoso, o simplemente un encuentro casual. Lo que queda claro es que la atención que generan estas dos estrellas es inmensa, y cada uno de sus movimientos es analizado con detalle por sus seguidores y por la prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y esclarecedor. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este misterio. ¿Creen que hubo una reconciliación? ¿O creen que fue algo más casual? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.